CEDOS, Red de Psicología Psicodinámica y Hermenéutica. Y previo de la obra de Freud, se puedan encontrar aquí como justamente una bienvenida a lo que serían las lecturas freudianas, ¿no? Sé que también nos acompañan personas que puede que ya tengan un trayecto mucho más amplio y profundo en Freud, por ahí observo a personas que también nos acompañan, que me da mucho gusto ver, que sé que ya tienen como un camino recorrido en los textos freudianos, pero justo la idea de hoy es que se aborde desde la cuestión general, cómo podemos introducirnos a la obra de un pensador tan importante y que muchas veces también, de alguna u otra forma, ha sido incomprendido y tachado de muchas cosas, ¿no? Yo lo veía ahí con mis estudiantes a los que invité, muchos de ellos y de ellas mencionaban como que tenían una imagen muy negativa del psicoanálisis de Freud, ¿no? También muchas veces por lo que se cuenta y no se profundiza de lo que es la obra freudiana. Entonces, la intención de esto y de invitarlos es que podamos ampliar esta perspectiva que muchas veces se tiene de esta piedra angular que es el psicoanálisis freudiano, y lo haremos de la mano de algunas personas que se han dedicado por mucho tiempo a tratar de comprender y conocer a la obra de Freud. El día de hoy vamos a empezar con el doctor Alberto Isaac Herrera Martínez. Las siguientes sesiones estaremos también participando en el diálogo el doctor David Estrada Johnson y un servidor. Pero hoy el doctor Isaac nos va a hacer el honor de darnos como tal la introducción general a nuestro seminario, ¿no? Ahorita les platicaré rápidamente, pues, un poquito de la trayectoria del doctor Isaac, que es bastante amplia, y sabremos como por qué el doctor Isaac es quien es elegido para dar hoy esta introducción tan importante. Bueno, pues a continuación les voy a presentar un poquito del currículum de quien el día de hoy nos va a dar la introducción a Freud, que es el doctor Alberto Isaac Herrera Martínez. Les platico un poquito de su trayectoria. Él es doctor en filosofía contemporánea por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Obtuvo el grado defendiendo una tesis donde propuso un diálogo entre la filosofía hermenéutica y el psicoanálisis de la religión, ¿no? Imagínense ustedes. Recibió la mención cum laude en la maestría en filosofía, cursada en la misma institución, trabajando también aspectos fundamentales de la filosofía y el psicoanálisis, específicamente la discusión epistemológica acerca de la metapsicología freudiana. Actualmente coordina el Seminario de Psicoanálisis de la Cultura del Programa de Estudios Universitarios de la UAP, abriendo espacios interdisciplinarios con especial interés en la obra de Freud y algunos de sus discípulos, Jung, Ferenczi, Rank, Abraham, y estudia el enfoque teórico del psicoanálisis francés, como Lacan, Laplanche, Dolto, Rudinesco, entre otros, siguiendo autores de la tradición fenomenológica como Marion, Riquet y Henry, y propone un tratamiento existencial a los temas del dolor, el sufrimiento, la compasión y la paciencia, mismos que aborda en sus cursos universitarios en el área de humanidades y salud. Pertenece a varios círculos y grupos de investigación como miembro o colaborador y ha publicado artículos y capítulos de libros sobre los temas mencionados. Entonces, yo sé que estamos en la virtualidad, pero les pediría un fuerte aplauso para el doctor Isaac Herrera, que hoy nos acompaña y que ya en su currículum se dan cuenta de por qué es el encargado de introducirnos al tema de las obras freudianas. Doctor Isaac, como siempre, un gusto, un placer y un honor tenerlo aquí en Telos. Les damos la más cálida y cordial bienvenida y todo suyo el público del seminario, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, David. A todos, a todas ustedes, a quienes mandan saludos. Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas. Bueno, tengo la responsabilidad, diría el honor, claro, de dar apertura, pero pues también es una responsabilidad muy grande ante un público donde principalmente hay estudiantes con este interés de aprender, de acercarse, tal vez de escuchar por primera vez. Bueno, todo esto es dedicado, pensado para ustedes y claro, también, ¿no? Convocando a personas que ustedes conozcan, que les interese la discusión, la reflexión libre en torno a los temas del psicoanálisis y su diálogo con la filosofía, ¿no? Por supuesto que esto tiene diversas posibilidades, ¿no? Así que bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de psicología que empiezan a familiarizarse con el pensamiento freudiano. ¿Qué decir? Sigmund Freud, casi por lo regular, bromeo un poco, ¿no? Con mis estudiantes, es decir, bueno, yo
que más, ¿no?, sino echar flores al trabajo de Freud, quien ha revolucionado la psicología moderna, el creador del psicoanálisis, a quien, bueno, la propia filosofía tendrá mucho que decir al respecto de sus conceptos. Bueno, y ante todo, bueno, ¿qué sería lo sorprendente de esto? Que se trata de un conocimiento, hablo del psicoanálisis, ¿no?, un conocimiento que busca una fundamentación a partir de conceptos originales por el sentido que les dará Freud, pero también una práctica clínica novedosa que, de acuerdo a estos ensayos que pues son para consultar en este encuentro, pasó también por diversos ejercicios, ¿no?, ensayo y error, acercándose a la hipnosis, acercándose a esto que es pues la sugestión, ¿no? De qué modo Freud va a racionalizar el impacto que tiene la presencia del médico ante el paciente. Bueno, son como aspectos que pudieron haberse pasado por alto, pero Freud realmente observó ahí cuestiones de interés que las fue trabajando, las fue reflexionando, y con ello dio lugar a esto del psicoanálisis, ¿no? Son textos, estos que se han sugerido, que ya el maestro Sebastián hizo favor también de circular entre todos y todas, son muy bonitos porque, bueno, para mí creo que representan ese tremendo esfuerzo por parte de Freud por darle un nombre, un término a la disciplina que estaba inventando, ¿no? El psicoanálisis, ¿no? Es la emergencia, el modo como aparece el trabajo psicoanalítico, ¿no? Por supuesto que debatiendo, discutiendo con ciertas interpretaciones o concepciones donde todavía no existía el psicoanálisis, ni mucho menos como método. Esa ya será una etapa muy posterior en Freud, después de hacer un sinnúmero de correcciones a la teoría, después de aceptar varios fracasos en la aplicación clínica, y bueno, de eso resulta también pensar al psicoanálisis como un método, ¿no? Y que no es una conquista simple, ¿no? O sea, recordemos que a lo largo de la historia del desarrollo del pensamiento en nuestra tradición o cultura occidental, de cuántos métodos realmente podemos nosotros hacer mención, ¿no? Descartes, por ejemplo, ¿no? Y con eso marcar un hito en el pensamiento occidental, la modernidad, ¿no? Aristóteles, ¿no? La clasificación de las ciencias ahí en los comienzos de la filosofía, y bueno, así también con esa tremenda capacidad revolucionaria, también el método psicoanalítico, ¿no? Bueno, pues así con esto, con esta introducción, que yo pues realmente me quedo muy corto al mencionar los logros académicos de mis colegas, felicitarlos, ¿no? Y bueno, pues también, como se dice, pedir que estos caminos de investigación y de estudio sean muy fructíferos y den lugar a más encuentros como este. Voy a proyectarles el texto de psicoterapia, que es el texto posterior a la interpretación de los sueños, para que podamos pues ir haciendo una lectura, sí, cuidadosa, comentada, les digo, con libertad, pero también exigiéndonos un poquito entender lo que ha escrito Freud en este texto que comienza a redactarse 4 años después de la publicación de la interpretación de los sueños, ¿no? Y que es posterior, algunos años después, de la otra obra, ¿no? Está el segundo ensayo, que no creo que podamos precisar algunas cuestiones, salvo en lo general, pero que también es importante de mencionar el texto de Tratamiento por el Espíritu, que se publica en 1890. Esta obra es relevante porque viene de la mano con los estudios sobre histeria, ¿no? Que en una versión muy didáctica, para identificar las obras fundamentales de Freud, pues siempre se le señala como el antecedente indispensable para la lectura de la interpretación de los sueños. Bueno, aquí vemos entonces que hay también una serie de ensayos publicados por Freud, que podríamos llamar obras menores,
que no son tan, ¿cómo decirlo?, tan famosas como sus estudios de histeria, como la interpretación de los sueños, y que, bueno, van a construir todo este edificio tan importante del psicoanálisis, ¿no? Bueno, pero comencemos con psicoterapia, que ya el concepto deja mucho que pensar. Imagínense, estamos hablando de los comienzos del siglo pasado y ya Freud, Sigmund Freud, tiene pues esta preocupación por aclarar si el psicoanálisis es una psicoterapia, ¿no? O sea, recordemos que es un periodo donde Freud todavía ve su trabajo profesional como médico, ¿no? Y se está acercando de una manera interesante a nuevas fuentes, a nuevas experiencias, ¿no? Entonces, lo que es el tratamiento de la hipnosis, lo que es las definiciones que la escuela francesa, la escuela de medicina francesa, estaba proponiendo para una explicación empírica, inductiva de las enfermedades mentales, bueno, va a hacer que poco a poco Freud vaya, y acá ya sería la primera idea, discutir, ¿no? Yo diría, se vaya alejando de la perspectiva materialista, ocupemos ese término muy rápido, ¿no? La perspectiva materialista de la medicina de su época para poder fundar un nuevo saber en torno a los males del alma, en torno a las enfermedades, ¿no? Las psicopatologías que fueron la fuente de estudio, el objeto de estudio de Freud en esta época, ¿no? Y todavía Freud, eso para mí es sorprendente, acá habla con tanto interés y con tanta insistencia y con tanta convicción en la posibilidad de la cura, ¿no? Más adelante habrá una serie de correcciones a ciertos presupuestos, pero sí llama la atención que incluso la noción tan importante en el área de la medicina, que es la cura, pues será también adoptada por Freud como un objetivo de esto que él estaba creando, ¿no? El psicoanálisis, que pronto se convertirá, luego de la interpretación de los sueños, pasará a otras obras, donde no queda duda que es una obra en un arduo proceso de construcción, ¿no? Basándose en diversas herramientas, ¿no? Conceptuales, la observación, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sigue siendo un principio, un principio de conocimiento en el psicoanálisis, la observación de los trastornos, ¿no? Psicológicos, tal como Freud los ha definido, y su propia época también les llama de ese modo, hasta que era necesario tener un lenguaje nuevo, una nueva propuesta de enunciación acerca de cómo llamar a ya estas psicopatologías que escapan del quehacer, de la presteza propia de la práctica médica, ¿no? Entonces, claro que acá habría que hacer un paréntesis muy grande preguntándonos qué lugar empieza a ocupar la psicología justo en este momento, ¿no? Algo así como que el psicoanálisis viene a surgir de una discusión muy interesante entre la autonomía o el desprendimiento, la independencia, como quieran llamarlo, de la psicología con respecto a la filosofía, y por otro, el desarrollo de la medicina, que ya para este momento, pues, no cuenta con los conceptos para poder atender lo que Freud nombrará las neurosis, ¿no? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Esto que acá representa los comienzos, ¿no? Del psicoanálisis, ¿no? Bueno, yendo al texto entonces, traducido tal cual, sobre psicoterapia, para quienes empiezan a acercarse a la obra de Freud, contamos con dos traducciones muy importantes, ¿no? La de Biblioteca Nueva, que el propio Freud había dado su visto bueno y que pues circula en diversas
editoriales, ¿no? En Siglo XXI, en Alianza, ustedes pueden consultar con mucha confianza esas traducciones, ¿no? De López Ballesteros. Y tenemos también una traducción mucho más especializada, que es justo esta que el maestro Sebastián hizo favor de compartirnos, ¿no? Los textos publicados en las obras completas de Freud en Amor Rortu, ¿no? Entonces, bueno, cuando justo nos poníamos de acuerdo sobre qué textos podrían invitar a una introducción, a introducirnos al campo del psicoanálisis, incluso veíamos, ¿no? Ahí algunas dificultades con respecto a la precisión de los títulos de estos ensayos entre una traducción y otra, que no quita, ¿no? Que pues justo ahí ya uno empiece a profundizar, a examinar con más cuidado, y esa es la invitación también, ¿eh? O sea, no solo informarse de qué es esto del psicoanálisis, sino investigar al respecto, ¿no? Para poder tener más respuestas a varias de las inquietudes que tal vez tenemos al respecto y con una actitud filosófica hacer planteamientos, ¿no? Muy serios, muy rigurosos, que pues justo conviene formularlos para ver la profundidad del trabajo freudiano, ¿no? Ver hasta dónde va a abarcar el psicoanálisis, ¿no? Bueno, es un texto, es una pronunciación, una conferencia dirigida para un público de personas dedicadas a la medicina, ¿no? Y Freud siempre tuvo pues esa cualidad, ese talento para llevar a cabo una escritura bastante clara, ¿no? Entonces ahí tenemos un mérito también en el ejercicio llevado a cabo por Freud, ¿no? Le gustaba escribir, ¿no? Es un personaje que, dado su interés por expresar una nueva idea en torno a la cuestión de, del conocimiento que tenemos de los malestares profundos del alma, ¿no? Del ser humano, pues justo encontró las palabras, el estilo propio, y de eso también nos ha escrito sobre el modo como Freud va a expresar sus ideas en un compendio de obras que van avanzando con respecto a la madurez de varios conceptos, pero que, como muchos otros autores, ¿no? Parece que Freud ya tenía de algún modo una mirada de todo lo que abarcaría la obra antes de desarrollarse, ¿no? Esa es como una inteligencia propia, ¿no? De algunos estilos de escritura, en algunos autores, autoras, donde antes de poner por escrito, ¿no? Sus intereses, ya tienen como un esquema mental amplísimo de todo lo que quisieran abarcar, y bueno, Freud es de esos autores, ¿no? Que logra precisamente ese cometido, como otros escritores muy introspectivos, como es el caso de San Agustín, como es el caso de Kierkegaard, lo mismo, ¿no? Estos escritores que tienen una mirada amplísima y profunda del tema de la condición humana, ¿no? Bueno, son obras que, de acuerdo a la aclaración que se hace en la traducción de Amor Rortu, bueno, no se habrían publicado directamente estas conferencias, ¿no? Y sin embargo, sí pudieron tener un espacio importante en la prensa médica vienesa, donde Freud pues estaba también contribuyendo con sus escritos para poder hacer una reflexión y dar a conocer el trabajo que estaba precisamente desarrollando en los inicios del psicoanálisis, ¿no? Me parece que la primera idea más destacada, luego de comentar, bueno, cuáles han sido las dificultades para llegar a este punto, reconocer el antecedente de los estudios sobre histeria, escritos con Joseph Breuer, ¿no? Donde empieza esta formulación de la cura por la palabra, ¿no? Entonces, este aspecto es bien importante porque ambos textos, tanto psicoterapia como tratamiento del espíritu, tienen que ver con mostrar que la herramienta de trabajo en el psicoanálisis, como acá Sebastián, David, cualquiera que desee participar nos podrá confirmar o refutar la idea, cualquiera de las prácticas psicoterapéuticas nos podría decir si no es cierto esto que Freud sostenía, que el psicoanálisis y la psicoterapia pues tiene como vehículo de clarificación de su objeto de estudio el uso de la palabra, ¿no? El arte de la enunciación, ¿no? O sea, que toda vez que el médico hace una presencia que impresiona a su paciente y por eso le convence a
seguir un tratamiento, es porque el médico, acá ocupemos un término de Lacan, el médico seduce con su palabra, ¿no? Inspira, de algún modo despierta ese interés en su paciente que se siente orientado, motivado, convencido, convencida a poder lograr la meta de la cura, ¿no? Y entonces eso llama mucho la atención en estas obras. Pareciera que el psicoanálisis viene a formalizar, a mostrar los aspectos racionales de una experiencia de acercamiento bastante extraña, que es que tanto no me mueve el estar ante la presencia del médico, ¿no? Y que eso también parte el modo como quien cura, quien se encarga de tratar los malestares del espíritu, ¿no? Cómo va a nombrarlos, ¿no? Cómo los definirá y de qué modo hablará de las posibilidades de restablecerse, ¿no? Bueno, por supuesto que hay conceptos que van a surgir, principalmente el de abreacción y conversión, ya desarrollados en los estudios sobre histeria. Nos remite al problema filosófico de la separación, la distinción o la integración, unidad entre el alma y el cuerpo. Un tema que, sin duda, ya por decirlo así, eh, excede lo que la práctica médica de principios del siglo pasado pudo haber dicho al respecto. Pero Freud sí quiere que el psicoanálisis se convierta en un instrumento del pensamiento y al mismo tiempo conduzca hacia la cura, logrando una reinterpretación de ese, llamado así por la filosofía, de ese dualismo, ¿no? O sea, puede que lo que realmente conjugue, integre estas dos dimensiones que nos constituyen, alma y cuerpo, sea lo que mucho después, Freud llamará un malestar, ¿no? Una ruptura, ¿no? O sea, que al final de eso trata el psicoanálisis, ¿no? Aquí me adelanto un poco como para decir que hacia donde va a apuntar todo esto es sin duda a una manera, una redefinición de la condición humana, ¿no? O sea, ¿a quién va dirigido el psicoanálisis? A un sujeto escindido, para ocupar también el término que Lacan, Jacques Lacan ocupará, y que las alusiones que hago a Lacan tampoco son secundarias, en tanto que estos dos ensayos, psicoterapia y tratamiento del espíritu, están muy presentes en Lacan, ¿no? Toda vez que escuchemos cuál será la interpretación, la novedad que Lacan introduce con respecto al psicoanálisis, pues tampoco hablamos de un ejercicio menor. Es la presencia, es poder llevar al ámbito académico sin duda, pero diríamos también intelectual, ¿no? De la cultura francesa de las primeras décadas del siglo pasado, poner ahí en el centro de sus discusiones filosóficas, estéticas, sociológicas, históricas, poner ahí en el centro la obra de Freud, ¿no? Y entonces también me ha llamado mucho la atención que con respecto a Freud se trata de una etapa donde él está dando sus primeros pasos para distanciarse de la medicina y legitimar su propia obra, ¿no? Y por otro lado está el trabajo de Lacan, décadas más tarde, donde lleva el campo psicoanalítico a este ejercicio que nosotros de algún modo también estamos generando, ¿no? Que se pueda discutir, hablar del psicoanálisis en esa cercanía con la historia, con las ciencias humanas, sin renunciar tampoco al diálogo que puede tener o que sigue teniendo con la práctica médica, ¿no? Con las especialidades médicas, con el área de la salud. Acá llama la atención, lo digo para nuestros estudiantes de psicología, y que en este debate que abordamos en el encuentro previo, ¿no? También en este espacio, la discusión de si la psicología es o no una ciencia, ¿no? Bueno, pues imagínense qué difícil poderlo responder justo ahí en donde la medicina poco a poco va tomando distancia de lo que Freud va conquistando, dejándole el terreno abierto.
desde que los médicos rechazaron varias de las hipótesis, ¿no?, elaboradas por Freud. Aquí, sí, adelante, adelante, Sebastián, por favor, sí. Perdón, doctor, nada más atendiendo al comentario que hizo el doctor Johnson en el chat para que igual quienes nos están escuchando puedan aclarar algunos conceptos. El doctor Johnson nos pide que por favor se explique el concepto de abreacción como parte del procedimiento del psicoanálisis, para que igual esos conceptos Claro, vayan quedando no, claros, por favor. está perfecto, ¿no? Muchas gracias, Sebastián, gracias, querido David. Pues la pura descarga de la emoción, ¿no? O sea, la reacción es ahí cuando la palabra logra ventilar lo que está escondido, ¿no? Cuando, híjoles, el dolor corporal que está expresando un malestar psicológico, luego del trabajo, ¿no?, psicoanalítico, puede, puede expresarse y se expresa con contundencia, ¿no? Es esa imagen, ¿no?, que en la psicoterapia es muy común de decir, bueno, parece que si te guardas ese sentimiento, vas a convertirte como esa olla express, ¿no?, esa olla de presión, conteniendo hasta que llegue algo y ¡pum!, haga que explotes, ¿no? Lo que hace el terapeuta es evitar, hace una, ¿cómo se dice? Un control de daños, digamos, ¿no? Porque dirige por medio de, aquí lo diré como lo estoy pensando, el arte de la cura a través de la palabra, que eso no explote, sino que sí pueda conducirse hacia un estado emocional que permita que haya esa salida de lo reprimido, ¿no? Entonces, bueno, qué ejercicio tan impresionante lo que puede la palabra, ¿no?, en la figura del psicoterapeuta. Eso es una cosa que hermenéuticamente, fenomenológicamente, ontológicamente, éticamente, etcétera, llama muchísimo la atención, ¿no? Muy bien, bueno, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? ¿Por qué es interesante esto? Porque ya en los comienzos del psicoanálisis ya hay conceptos que introducen una novedad y que no han sido conquistados por la práctica médica, más bien han sido conquistados por el ejercicio de observación llevado a cabo por Freud, ¿no?, de la mano con su amigo Joseph Breuer, ¿no? Y entonces están ante la manifestación de un malestar psicológico con sus pacientes mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, empieza una reformulación conceptual para poder establecer, diríamos nosotros, científicamente, paso a paso, cómo va a proceder el psicoanálisis. Pero aquí aclaremos que mientras la psicología se esforzó en esta época por apegarse a los criterios de cientificidad que ya estaban causando mucho conflicto hasta en la propia medicina, porque claro, la pregunta en sentido histórico no es únicamente si la psicología es o no una ciencia, aplica lo mismo para la medicina, ¿eh? O sea, estamos a principios del siglo pasado, donde no hay un acuerdo sin duda alguna de que la práctica médica sea una ciencia, es una técnica, ¿no? Y entonces en función de esa corrección de términos, en el sentido de que, bueno, ¿cuál es el peso epistemológico que tiene la práctica médica? Y lo mismo, el interés de la psicología por independizarse de la filosofía y acercarse al ámbito de la medicina, haciendo uso de categorías, procedimientos, metodologías propias de la medicina, resulta que la psicología ahora se las tiene que ver con una dificultad todavía mayor, ¿no? Todavía mayor. Dificultad de la que el psicoanálisis sale liberado. ¿Por qué razón? Porque el psicoanálisis va a fundar un nuevo modo de cientificidad. Eso es interesantísimo. Digámoslo así, sin problema de que esto se discuta, ¿eh? O sea, no crean que es como que así sucedieron las cosas y no pasan, no pasó de otro modo. No, hay que discutirlo. Pero me atrevo a decir que a la psicología le hubiera resultado mucho más favorable en su proceso de conquista de su propio campo, seguir un poco el camino del psicoanálisis, de la psicología profunda que empezaba ya a investigar Freud, para conquistar su propia cientificidad, en lugar de apegarse a una cientificidad que ya estaba en una etapa de, pues, muchas confrontaciones, ¿no? Y me refiero al método científico
a estas alturas ya podemos decirlo así, tradicional, ¿no? ¿Saben por qué esto es una discusión? Porque se pierde de vista que la categoría de ciencia también va a pasar por un sinnúmero de dificultades históricas, ¿no? O sea, no es como la ciencia y no hay otro modo de nombrarla o de definirla. Freud va a lograr casi que a disgusto de muchos filósofos que ya en su propia época lo tildaban de pseudocientífico, ¿no? Decían, pues, ¿cómo es posible que teniendo una formación como médico hayas renunciado a su rigor y entonces te refugiaste en otro tipo de intereses como la historia, los mitos, la literatura, la filosofía, de la que Freud también, hay que decir, nunca quiso aceptar ese vínculo, ¿no? Con la filosofía, pero que también lo tuvo, ¿no? ¿Cuántas biografías no nos aclaran que incluso varios de estos conceptos, aun cuando fueron redefinidos por Freud para crear el psicoanálisis, se retomaron, ¿no? Inspiraron a Freud porque fueron leídos en la obra de filósofos como Nietzsche o Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos también poner otros casos, ¿no? Bueno, todo esto, hablando de la cuestión emocional, todo esto va a dar lugar en tratamiento del espíritu a aclarar de si de lo que trata el psicoanálisis es, vamos a decirlo así, de un modo muy simple, del manejo de las emociones, del control de nuestras emociones. Emociones no controladas que van a generar todo un contenido psíquico interiorizado, reprimido, y el modo como también esas emociones acaban proyectadas, ¿no? Transformadas, intensificadas y por lo tanto no dirigidas a una finalidad eh, específica, ¿no? Adelante, adelante, maestro Sebastián, gracias. Muchas gracias, doctor Isaac. Una disculpa, nada más quería ver si podíamos ir como dando, bueno, si quiere yo le voy avisando cuando haya mensajes en la llamada, porque me parece que hay varios intereses que están surgiendo a partir de esto que está usted comentando. Entonces, para ir como puntualizando y que no queden dudas, no sé si le moleste que le vaya yo como leyendo los comentarios en tiempo real. No, al contrario, está muy bien, porque de pronto yo aquí me voy con la idea y se me va una disculpa al contrario, ¿no? Y si de pronto no doy la palabra es porque no veo aquí cómo me va apareciendo el mensaje, pero adelante, con toda confianza. Muchísimas gracias, doctor, por la apertura. Bueno, primero hay una pregunta de Angélica que ahorita quiero leer, pero nada más leyendo un poquito el comentario que nos hace la doctora Claudia Cernas, que también le agradezco mucho su presencia. Ella también ha caminado mucho tiempo. Ella me invitaba a mí a los cursos de psicoanálisis y para mí es un placer que ahora esté aquí acompañándonos. Y bueno, nada más, la doctora Claudia nos remite al concepto que hace rato también se explicó, el de abreacción. Voy a leer rapidísimo el comentario, ¿no? Dice, descarga emocional por medio de la cual un individuo se libera del afecto, ligado al recuerdo de un acontecimiento traumático, lo que evita que éste se convierta en un patógeno o siga siéndolo. La abreacción puede ser provocada en el curso de la psicoterapia, especialmente bajo hipnosis, dando lugar a una catarsis, pero también puede producirse en forma espontánea, separada del trauma inicial por un intervalo más o menos prolongado. Y bueno, nos comparte que la fuente de esta definición es el Diccionario de Psicoanálisis de la Planche, ¿no? Que por ahí igual pues se los vamos compartiendo por si es que les interesa también. Creo que lo tengo en PDF, también se los puedo compartir, pero muchas gracias, doctora Claudia. Creo que también para tenerlo ahí escrito nos ayuda a aterrizarlo muy puntualmente. Muchas gracias. Y ahora sí, leyendo la duda que surgió de Angélica, nos dice, ¿a qué se refiere cuando dice que incluso la medicina en esa época se enfrentaba a la cuestión de si era una ciencia y técnica, ¿no? Ahí es una pregunta como del marco epistemológico y también, bueno, haciendo eco de esto, doctor, usted decía que el psicoanálisis forma también una nueva forma de hacer ciencia, que eso me interesaría también cómo abordarlo. He invitado también a algunos alumnos en los que estamos trabajando epistemología, entonces como para que lo que hablábamos, ¿no? De que la ciencia, en el sentido de ciencia natural, pues no es la única vía de lo que se reconoce como conocimiento, ¿no? Entonces, con lo que nos pregunta Angie, lo que usted nos pueda comentar de esto, por favor, doctor. Sí, es tan amable. Claro, claro, bueno, no, pues agradecer las participaciones, la clarificación conceptual. Fíjense, lo vuelvo a decir porque creo que es una de las ideas que me parece más relevantes cuando volvemos a estos textos. Que lo que le da la fuerza al psicoanálisis, y sé que esto es motivo de discusión con
la perspectiva de mi querido amigo, el doctor David, ¿no? Lo que le da la fuerza al psicoanálisis es la búsqueda del rigor conceptual, la construcción teórica psicoanalítica, ¿no? Gran parte de la obra de Freud, luego de la aceptación de los límites propios del psicoanálisis para poder eh, atender, por ejemplo, la psicosis, por ejemplo, ¿no? Pues tiene que ver con, como ya lo ha dicho el maestro Sebastián, una nueva forma de cientificidad, la cual, pues no es que lo resuelva todo, ¿no? Por principio, acepta ese principio de los límites mismos de la teoría. Ante la honesta es una práctica ética honesta por parte del psicoanalista que reconoce que no lo puede resolver, no puede resolver todos los problemas, ¿no? Psicológicos o ocupemos el término de tratamiento del espíritu, todas las cuestiones concernientes al ámbito de la vida emocional, las cuales pues son siempre complejas, no contradictorias. Aquí Freud ya ha adoptado el lenguaje fuerza, como le llama Paul Ricoeur, y hay energías en conflicto, hay desequilibrios psíquicos, ¿no? Nunca estamos en un estado de plenitud. Freud tiene que enfrentar eh, las diversas explicaciones que giran en torno al hecho de que el ser humano tiene que conquistar esa plenitud. Y Freud dirá, pero es que le está negado al ser humano, ¿no? O sea, la interpretación de los sueños justamente viene a mostrar que hay un sinnúmero de fenómenos psíquicos que deja ver que estamos siempre, aquí pienso en los términos fenomenológicos que maneja el doctor David, ¿no? En un estado de apertura, ¿no? En ese estado de apertura en donde la búsqueda de sentido, el deseo de claridad, el intenso esfuerzo en cada individuo de llegar a la respuesta de por qué la vida se me ha dado de este modo, pues ya implica para Freud otro modo de trabajo científico que no el de, Sebastián ha puesto el término correcto, no el de las ciencias naturales. No. Las ciencias naturales no tienen nada que ver con la búsqueda del sentido, en pocas palabras, ¿no? Las ciencias naturales se articulan con un rigor propio, buscando otro tipo de finalidades. Y es por esa razón que también la práctica médica entra en un periodo de crisis. No puede haber una disciplina, un dominio técnico, un ámbito de saber que no pase por etapas de crisis. Bueno, la medicina a principios del siglo XX lo atraviesa precisamente en dicha crisis por el hecho de que empiezan a adquirir relevancia las enfermedades mentales, ¿no? Es que no es lo mismo decir o hablar de los éxitos de la fisiología, de la morfología, que es con lo que la medicina empieza a cobrar esa confianza para decir, ah, claro, nosotros vamos a introducir rigor en el campo experimental y en el campo de la observación para poder llegar a un conocimiento de nuestro objeto de estudio, la enfermedad del cuerpo humano, el funcionamiento de los órganos, etcétera. Pero con respecto a qué verdad esos descubrimientos, qué verdad del ser humano se desprende de ello en función de sus tormentos, de sus enfermedades nerviosas, cuál es la traducción que nosotros usamos, ¿no? Como nos referimos a las diversas neurosis, ¿no? Todas estas, todos estos lapsus, ¿no? Pues ahí, por mucho esfuerzo de la medicina para aplicar las herramientas, los instrumentos experimentales de las ciencias naturales, simplemente hasta acá fracasan. Y Freud Freud lo dice, ¿no? Freud, lo que respalda a Freud en estas comunicaciones, en estos textos menores, que no las obras más conocidas, pues es justo dirigirse a un público que empieza a tener curiosidad por lo que es el psicoanálisis. Y le va a costar a Freud todo el desarrollo de su obra sostener que se trata de un nuevo dominio de cientificidad, basado en una categoría que ya aparece también en estos ensayos, que es el ámbito de lo inconsciente. ¿Por qué es una ciencia diferente la del psicoanálisis? Porque su punto de partida no tiene que ver con el proceder que le es propio al ámbito de la conciencia, donde seguro opera de una manera mucho más eficaz los criterios establecidos por la mirada científica moderna.
Y no es producto de la modernidad del descubrimiento del inconsciente, aunque eso también está a discusión por parte de los historiadores de la psicología y del psicoanálisis, ¿no? Pero, por ejemplo, en una lectura como histórica como la que lleva a cabo Rudinesco, es muy claro que el psicoanálisis no es producto de los logros de la ciencia moderna. Otras dimensiones del conocimiento seguramente, ¿no? Pero con respecto a lo que tiene que ver con el señalamiento de que en el alma lo que hay es esto de la contradicción, el conflicto, la duda, pues ahí ya tiene que ver con otro modo de entender la condición humana, ¿no? Creo que David preguntaba, comentaba algo. Si quiere, le doy voz al comentario, doctor Isaac, lo voy Gracias. leyendo. Nos dice el doctor Johnson, pero justo la idea, entre comillas, el imaginario que se genera en el paciente es que el médico, el psicólogo, el psicoanalista, ¿no? En este lugar, puede hacer algo con su malestar. Me parece que esto forma parte de lo que los médicos llaman relación médico-paciente y que aquí se nombra como transferencia. Creo que es comparable con la eficacia simbólica ritualizada, creo, en el diván, en los títulos del saber, del especialista de la salud, etcétera. Este es un eje, me parece, la psicoterapia, y ojalá nos pueda decir características de esta como parte de la cura, ¿no? Que creo que va muy en relación a este texto de Freud sobre cómo la figura del médico, del psicólogo, del psicoanalista va a ser parte esencial del proceso de la cura. Doctor, ¿nos puede ahondar un poquito más sobre eso, por favor? Claro, gracias Sebastián, gracias querido David. Por supuesto, es una de las cuestiones muy relevantes, incluso más que de psicoterapia, de tratamiento por el espíritu, no tratamiento del espíritu. Pues es que justo eso muestra ya una cientificidad diferente, que se tome como elemento importante de la posibilidad de la cura, cómo impacta la presencia del médico en el proceso, ¿no? Con el que un paciente va llevando a cabo este descubrimiento de su malestar, pues ya se ve, se circunscribe a otro ámbito de significación, que no es lo mismo una interacción objetiva entre sujeto y objeto al modo de la física, la matemática u otra de las disciplinas que corresponden a las ciencias naturales. Esto es como parte de las ciencias humanas, ¿no? Esto es una cosa muy relevante. Pero habría que decir que el propio Freud, creo que una de las ideas más importantes a recuperar de estos textos es, ocupemos un término muy elegante, ¿no? La metamorfosis de médico a, permítanme el término de Víctor Frank, curador de almas, ¿no? O sea, creo que ahí hay un cambio importante. El médico como especialista en el cuidado de la salud, el cual se hace de un dominio de estrategias, de técnicas, para poder hallar el malestar en el organismo y entonces encontrar el tratamiento adecuado para sanar. Acá la cosa noten que ya tiene un desplazamiento, porque todo esto ahora se va a dimensionar desde el ámbito de la transmisión, justo desde lo que pues Freud nombrará y que ya el doctor David ha precisado, el ámbito de la transferencia, ¿no? Puede haber un tipo de transferencia inconsciente entre el médico, especialista en cualquier otro campo, y el paciente, pero la transferencia particular que se da entre el analista y el sujeto de análisis tiene que ver exclusivamente con el dominio de la vida psíquica inconsciente, ¿no? Y que claro, o sea, vean ustedes la diferencia, ¿no? Establecemos este tipo de relaciones de confianza, afectividad, entrega, amor, enamoramiento con la figura de el que sabe, ¿no? De un sujeto que es portador de la verdad y que ante todo revelará cómo puedo yo estar mejor, sentirme mejor, cuando sustituyendo o haciendo que la figura de la autoridad del médico devenga ahora en la presencia de un analista. Ahí el texto de psicoterapia es justo donde va a poner el énfasis. Cuando dice Freud, yo esto en lugar de sugestión, en lugar de seguirme inspirando en la hipnosis, en que por el hecho de que tengo la presencia yo puedo más o menos decirle hacia dónde debe de ir el paciente, esto parece más bien como un trabajo de análisis, ¿no? Un
un trabajo de desciframiento, ¿no? De desciframiento. Y no es un desciframiento que se base en lo experimental, es un desciframiento que se va elaborando en función de los contenidos reprimidos del sujeto de análisis, ¿no? Entonces, ahí yo apoyaría que la transformación que Freud está observando en ese paso de médico a analista es importante, incluso para lograr la noción de transferencia, ¿no? Porque no es solo su gestión, porque ya no tiene que ver solo con cómo emplea el médico las palabras para motivar al paciente a mejorar su estado de salud. Acá tiene que ver, ¿saben dónde está el punto realmente crucial de todo esto? Que vamos a decirlo así, ¿no? El médico no trabaja con el aparato psíquico, ¿no? El analista trabaja con el aparato psíquico. Y eso va a ser un largo debate, muy, muy largo debate en los practicantes del análisis, ¿no? Y va a llevar a Freud a una serie de posturas que defienden a los legos que lo ejercen y por otro lado, distanciándose de una práctica médica que se ha quedado en la tarea de resolver otro tipo de dificultades epistemológicas. De entrada esa, ¿no? Bueno, ¿qué interés podría tener el psicoanálisis, del cual los propios médicos ya se expresaban con muchas dudas y reticencias? Más bien parece que lo que urgía en ese momento era poder encontrar los medios para mostrar que era una práctica científica, incluso ahí donde les representaba un problema atender las enfermedades mentales. En cambio, el psicoanálisis va configurándose como una nueva cientificidad a partir de la noción de lo inconsciente y opera también con sus propios principios, sus propios términos, su propio modo de generar una experiencia de cura, ¿no? Todo a partir de qué? No de los instrumentos, no del manejo, ¿cómo decirlo? Eh, no de ese uso muy pleno, con mucha capacidad de las herramientas del médico, sino con en algún punto llega a decir Freud, incluso con una intuición, ¿no? Muy despierta sobre la intención de las palabras dichas, las cuales no solamente ventilan el modo como el paciente o el sujeto de análisis está confesando y diciendo lo que sucede, cómo se siente y lo que tiene que resolver, sino que hay un trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo. Entonces, esa nueva mirada a lo que es el alma por parte del psicoanálisis va a dar lugar a un trabajo que, insisto, pues es realmente sorprendente, ¿no? Todo lo que va a implicar la elaboración del psicoanálisis, ¿no? Bueno, miren, avanzando en el texto, para que vean algunos pasajes que me parece que son interesantes. Siempre los rodeos tardan mucho, ¿verdad? Pero acá sistematizo un poquito más y les voy mostrando pasajes que considero son relevantes de este texto que ya dijimos. Hay que saber un poco estos detalles. Es posterior a la publicación de la interpretación de los sueños, ¿no? Ya es un momento en donde Freud empieza a establecer diferencias importantes entre lo que él está elaborando y lo que lleva a cabo los médicos, ¿no? Aun cuando Freud tiene una formación como médico, ¿no? Quedemos claros en eso. Fíjense, dice acá en este párrafo que les estoy proyectando, en primer lugar les recordaré que la psicoterapia, la cual ya en los párrafos previos y sobre todo en el otro texto, ¿no? De se me olvida el nombre, acá lo tengo en el otro libro, Tratamiento por el Espíritu. Ahí, bueno, Freud va a decir, sin ninguna limitación, que los médicos no han estado muy contentos con las conquistas logradas por el psicoanálisis. Y hay que preguntarnos por qué será, ¿no? O sea, no sabe, lo dice Lacan, ¿no? ¿Qué será que el médico siente que pierde autoridad sobre el modo de enunciar el tratamiento de las enfermedades del alma? ¿O que esa transferencia lograda por el psicoanálisis realmente expresa otro tipo de posibilidad que no da la cercanía que puede haber entre el experto en medicina y el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque aun cuando uno por vía de la práctica médica, atendiendo todo lo que la medicina establece,
la cuestión más clara para ver que el psicoanálisis es otra cosa es haciéndonos la pregunta de, ¿y entonces por qué me sigo sintiendo mal? ¿No? O sea, ¿por qué si la medicina lo ha dado todo y lo ha restablecido todo como un arte, ¿no? Como una corrección de lo que ha fallado, ¿por qué yo sigo, ¿no? Afirmando el hecho de que algo no está bien en mí, ¿no? Y claro, la cientificidad de la medicina en este momento, pues tiene que ver con poder encontrar una respuesta objetiva, reproducible, verificable, claro, ¿no? Seguimos como en una eh, reelaboración y mejora, sin duda, de lo que ha sido la concepción de medicina en las ciencias naturales desde el siglo XVIII, ¿no? Lo han mejorado eh, enormemente por la precisión de sus herramientas, pero que eso haya dado lugar a un cambio fundamental en cómo el individuo se percibe a sí mismo cuando emocionalmente se siente mal, ahí es una distancia importante, ¿no? ¿Qué dice Freud al respecto? Fíjense, les recordaré que la psicoterapia no es un procedimiento terapéutico moderno, ¿no? Y un poquito más adelante se verán precisados a clasificarla en buena parte como psicoterapia con miras a la curación. Se inducía en los enfermos el estado de crédula expectativa, ¿no? Esto que hemos dicho de motivarle a que siga el tratamiento, convencerlo de que se sentirá mejor, esta crédula expectativa, ¿no? O sea, el médico también apela a la palabra, sin duda, pero el psicoanalista apela a la palabra más que para exhortar eh, cierto comportamiento para que el paciente esté mejor, hace un uso de la palabra, decía el doctor David, que se parece más que a la práctica médica, a la ritualización de lo que producen las palabras en esa estructura o en esas condiciones, ¿no? Es como, bueno, permítanme el término acá ya muy rápido, es como exorcizar al individuo, ¿no? Que saque sus demonios, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser a dónde va a llevar eso? Híjoles, podría llevar a cuestiones radicales, que esto del autoconocimiento, que sería la verdadera meta de un tratamiento psicoanalítico, que te des cuenta de la falta que te constituye, puede que haga que el malestar ahora se manifieste con con otro rostro, ¿no? Aquí vi que mi querido amigo David ha escrito, voy rápido. Pregunta David, si podremos dar cuenta de cómo la propia palabra del paciente, que esa es la otra dimensión, ¿verdad? No solo de la figura de autoridad, sino también lo que quien tiene el malestar enuncia, se vincula con el afecto, no hay palabra, no hay enunciación que no lleve una carga afectiva, una emoción, le llama Freud, ¿no? Y entonces cuando te digo que estoy bien, pero verbalizo el contexto de esa afirmación, empiezo a mostrar un contigo afectivo, una carga emocional que, vamos a decirlo muy rápido, contradice lo que yo he mencionado, ¿no? Acá dice Lacan, muy en el supuesto de la verdad. Llego, me preguntas cómo estoy, te digo que bien, en el supuesto de la verdad. Pero resulta que la analítica, la psicología profunda, el psicoanálisis, el método propio de Freud, que llama la atención, que acá todavía Freud nos está recordando la práctica médica, en estos ensayos, ¿no? Nos está recordando la práctica médica que logra la catarsis, ¿no? Ahí como cuando ya me logro sincerar y decir abiertamente que pues solo lo dije porque no encontraba otra palabra para expresar que en el fondo pues me estoy destruyendo, ¿no? Me siento mal, siento que me caigo, pues, ¿no? Y todas estas afirmaciones, sorprendentemente, el psicoanálisis las lleva no a una confirmación, vamos a confirmar qué significa lo que dice el paciente cuando dice que por dentro siente que se cae, sino a una interpretación. Y acá, ¿cómo no pensar de nuevo
que el debate de cientificidad para la psicología pende de la dificultad de principios del siglo pasado entre cómo trabajan las ciencias de la naturaleza y, por otro lado, cómo trabajan las ciencias del espíritu, interpretando, comprendiendo, ¿no? O sea, para que en el ámbito psicoanalítico el sujeto de análisis experimente la catarsis, tiene que tomar de todo esto que es una comprensión de mundo los elementos necesarios para sentirse mejor. No es que el sentirse mejor esté en la especificidad del señalamiento de qué es lo que le duele, lo que le preocupa, ¿no? Y a partir de eso, ahí establecer lo que ha de hacerse para que el paciente mejore. Acá, con respecto a los malestares del alma, lo que se requiere es no identificar dónde está el malestar, sino restablecer la comprensión del mundo, vamos a decirlo así, como Jaspers, Dilthey y también Freud en su momento, ¿no? Cuando Freud, ya mucho más adelante, después de las críticas hechas al psicoanálisis, de si es o no ciencia, hubo quienes, hasta de sus propios pacientes, dijeron, bueno, pues maestro, vamos a decir que esto no es la ciencia que se aprende en el área de la medicina, es más bien otro tipo de cientificidad. Ahí Jung no tuvo ningún problema en decir que es una ciencia del espíritu. Jung ahí mucho más honesto al ver que los orígenes de la psicología pues tiene que ver justo con esta cuestión del espíritu, ¿no? Pero Freud dirá, bueno, ¿de qué otro modo podemos llamarlo? Aparte que Freud siempre tuvo esa perspectiva muy escéptica también, ¿no? Bueno, hubo quien le dijo, bueno, ¿por qué no le llamamos concepción de mundo? Y entonces Freud también se enoja y dice, pues nunca vamos a hacer que el psicoanálisis acabe siendo filosofía, ¿no? Pero en ese mismo texto donde se pregunta a Freud si el psicoanálisis es o no una concepción de mundo, establece que el trabajo que lleva a cabo el psicoanálisis es de nuevo esta reintegración a la comprensión de todo lo que pues en un individuo acaba por revelarle la respuesta a la gran cuestión de, bueno, las grandes preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué vengo a hacer aquí? ¿Por qué siempre me he sentido mal? Etcétera, ¿no? Bueno, y sigue aquí lo que comparte, ¿no? David. Bueno, el tema de la interpretación. Sí, bueno, un poco así, ¿no? Como lo he comentado aquí en función también de la pregunta del doctor David. Adelante, Sebastián, gracias. Gracias, doctor. Bueno, viendo que vamos a ir avanzando en el texto antes de que pasemos a otra cosa, me gustaría preguntarle y enfatizar un poquito en esto para que quienes están en esta parte de estudiar psicología, lo que implica la parte terapéutica, o sea, a mí me llama mucho la atención este primer apartado de Freud, donde habla justo de que no hay una línea divisoria como a veces se quiere pensar, ¿no? Entre la práctica médica y lo que nosotros en la parte psicoterapéutica hacemos, ¿no? O sea, en las primeras líneas de este texto, justo Freud empieza diciendo que las prácticas médicas de fondo tienen un tinte psicoterapéutico, aunque no se trate de entender de esa manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las primeras cosas que menciona Freud es como esta distinción que se hace por parte de los médicos, que algunos consideran el apartado psicoterapéutico como una cosa de misticismo y lo ven como algo menor frente a sus intereses como curativos desde lo físico-químico, ¿no? O sea, creo que esto Freud, que menciona Freud, pues sigue vigente hasta cierto punto y muy claramente con cómo se entiende la división entre la medicina y la psicoterapia, pero ver que esta línea no es algo como tan evidente como muchas veces se quiere creer, ¿no? Que la medicina opera por un lado, la psicología opera por otro lado, y además, pues principalmente en esto que menciona Freud, como enfatizar como en la relevancia de comprender que a veces la propia psicología, en algunos aspectos contemporáneos, con la intención de algunos enfoques de volverse más científico-naturales, terminan comprando muchas veces como esta idea, ¿no? O sea, como que a veces hablar de esto que Jung no tuvo reparo en decir como ciencias del espíritu, pareciera algo que ni siquiera se puede comprender dentro de la terapia, ¿no? Y entonces hay ciertas tendencias a la psicología contemporánea
a recrear ciertos parámetros médicos, ¿no? Muy desde la tecnificación, muy desde la idea de esto tiene casi casi como cuando vas al médico y te receta una pastilla específicamente para algo, pues hay ciertas tendencias ya a la práctica psicológica también a tratar de entenderlo así, ¿no? Y bueno, pensar en eso, doctor, pensar un poquito en cómo podemos reinterpretar y resignificar la labor de la psicoterapia, que no es poca cosa desde lo que nos menciona Freud, ¿no? O sea, la cura no se obtiene por separado en el sentido médico, ¿no? Sino ya por ahí dice Freud que la personalidad del médico, la presencia, el vínculo, que después también otros enfoques a lo mejor humanistas como en Rogers, pues se le dará mucho énfasis, ¿no? Esta parte de la presencia y el vínculo terapéutico, pero que ya estaba en Freud, ¿no? Hablando de que hablar de cura no es hablar de intervención en el cuerpo, sino justo de esto que es intervención en el espíritu. No sé si podría darnos algún comentario al respecto. No, sí, claro, claro, Sebastián. Pues ahí está el problema, ¿no? De la legitimación de la psicología como una práctica científica, ¿no? Que si Freud se expresa con esa confianza ante la comunidad médica es porque lo están rechazando, no perdamos de vista eso. O sea, sí, está generando un puente. El descubrimiento freudiano no será bien recibido por los médicos. Y Freud inteligentemente encuentra un modo de argumentar la importancia que tiene el trabajo psicoanalítico, recuperando un término que él ha dicho no es nuevo, tiene un pasado importante, del cual los propios médicos han de tener conocimiento, que es la cuestión de la psicoterapia. O sea, ya un poquito ahí pensemos en el juramento hipocrático, mente sana, cuerpo sano, la gran concepción clásica de la salud y el bienestar, pero que al introducirse en la modernidad, a causa de la racionalidad científica cartesiana, una separación entre alma y cuerpo, digamos, que el médico tuviera acceso a los malestares del alma, como lo propone el psicoanálisis, implicaría el rechazo del dualismo cartesiano. Pero ese rechazo implicaría al mismo tiempo pensar en otra forma de cientificidad. Entonces, es un entramado complejo para las preguntas que se han hecho. ¿Por qué la medicina entra en una crisis a fines del siglo XIX? ¿Por qué la psicología está intentando afirmarse como ciencia? ¿Por qué el psicoanálisis elabora otra cientificidad? ¿No? Entonces, en esos términos, claro, acá pensando estas alusiones a Jung tampoco son gratuitas, ¿no? En realidad el alma, creo que hay un poquito, creo que el texto que hay que leer en estos esfuerzos de Freud por establecer un diálogo fructífero, donde él mismo también acepta que el trabajo, Freud quiere ser muy radical en la idea de defender la originalidad de su creación. Si bien es cierto que tiene como antecedente la mirada médica, la formación como médico, él ya no se, al ejercer el análisis, ya no se llama médico, sino analista, ¿no? O sea, ese cambio aparentemente simple, pero que no lo es, porque la confianza que el sujeto de análisis tiene al analista, esa empatía, esa afectividad, esa carga emocional del paciente hacia el analista es muy diferente a la carga emocional, a la identificación, a la conversión, como dice Freud, de que a lo mejor el médico tiene algunos rasgos paternales y por lo tanto, si me desea el bien, me lo desea desde lo más profundo de su ser y de su amor, ¿no? Pero resulta que no es así, o sea, Freud mismo hace intervenir las herramientas teóricas y prácticas del análisis para mostrar que parte del fracaso del tratamiento de la medicina como ciencia experimental hacia las enfermedades de las neurosis tiene que ver con cómo se identifica al médico por parte del paciente, ¿no? El ejercicio psicoanalítico implicará eh, reinterpretar, descifrar, retraducir, como lo dice Laplanche, la figura de quien está ante el médico. ¿De dónde viene este problema? Pues desde la derivación de Anao, ¿no? Paciente de Breuer, a Freud, ¿no? O sea, es esto de que al final ahí el médico no logra tener la mirada plena de qué es lo que afecta emocionalmente, psicológicamente al paciente,
se convierte en la oportunidad de Freud para establecer otro camino para el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿no? Ahora, en esos términos, pues por supuesto que Freud no puede lanzarse un poco ahí como lo hará ya en las obras, no sé, de aquí a unos 15 años de la publicación, 10, 15 años, donde pues hasta ese tono cordial con áreas como la medicina u otras ciencias, pues va a ocupar un segundo lugar, porque aquí ya de lo que se trata con el trabajo psicoanalítico es, como lo dice Lacan, fundar otro saber en torno a la psique, ¿no? A la psique humana, ¿no? Pero bueno, o sea, comprendo que acá es una serie de dificultades de mucho orden, ¿no? Sobre todo porque también por una exigencia académica se tiene que mostrar que la psicología no es una ciencia del espíritu, ¿no? Aquí lo más antiyungiano, ¿no? Que podríamos nosotros decir, que por una exigencia académica tenemos que mostrar que la psicología no es una ciencia del espíritu. Pero tenemos la oportunidad de decir que el psicoanálisis retomará todavía más elementos de las ciencias del espíritu que de las ciencias naturales. Eso es acá lo interesante también, ¿no? ¿Dónde ubicaríamos, si no la psicología? Porque no es un debate ya resuelto, que poco a poco evolucionará al punto de que al aceptar epistémicamente que la psicología es ciencia, pensemos en cuáles van a ser sus consecuencias, ¿eh? O sea, lo que podría parecer un terreno ganado, bien podría producir a futuro otra serie de dificultades para que la psicología misma se sostenga, ¿no? Como una disciplina científica del campo del área de la salud, digamos, ¿no? Y por esto parece, dice Rudinesco en su visión histórica del psicoanálisis, que el trabajo freudiano pues va a sobrevivir por más tiempo, ¿no? Porque ahí lo que interesa no es que un sujeto confíe ampliamente en el poder que tiene el médico para curar sus malestares, sino en la desconfianza que cualquier individuo tiene ante los procedimientos logrados por la práctica médica, y tú te des cuenta de que te sigues sintiendo mal, ¿no? Te sigues sintiendo mal. Y otra vez, amparado en el dualismo cartesiano, físicamente estoy bien, pero por dentro estoy destruido, ¿no? O sea, puede que ya me atendí con tantos especialistas y sin embargo, algo en mí sigue estando como mal, ¿no? Acá veo también que hay otro comentario. Sí, ¿y gusta que lo lea, doctor? Sí, gracias, Sebastián. Gracias, doctor. Bueno, Aranza pregunta, ¿en qué medida el síntoma de conversión necesita de la mirada del médico para validar su realidad, entrecomillado, y no ser juzgado simplemente como una invención? ¿No? Creo que por ahí también vendría bien mencionar como una acotación de qué se entiende por conversión, que pareció ahí en el primer concepto, ¿no? Y bueno, respondiendo a la pregunta, doctor, por favor. Sí, híjoles, es que gracias por la pregunta, ¿no? Esto me hace pensar en lo que en la perspectiva Foucaultiana se dice acerca del poder psiquiátrico, ¿no? O sea, el poder del experto en salud que valida precisamente tu malestar, ¿no? O sea, esto de que al final, porque yo te digo que tienes esto, es que tú tienes que llevar a cabo este tratamiento, justo es a lo que renuncia Freud, ¿no? O sea, no hay en el médico la, el dominio de un saber donde se pueda asegurar a su paciente que siguiendo determinadas técnicas, determinados procesos, va a curarse. Creo que ahí el concepto que se pone en juego es el que el propio Freud después ya él mismo del que va a desconfiar, pues, ¿no? El de la cura, ¿no? El término que ya aparece en sus estudios sobre histeria de conversión y esta noción de que hasta el día de hoy es muy común, ¿no? Lo vinculo a el comentario del doctor David, ¿no? Es común cuando el paciente se expresa de su médico que no lo entiende, ¿no?
que no logra dar con su malestar, que el tratamiento que le ha dado va en una dirección diferente. Y es que el malestar, la enfermedad de la neurosis, el estado neurótico, tiene que ver con algo que, dice Lacan, el individuo ha descubierto por su propia cuenta, ¿no? No está vinculado a la designación de una figura de autoridad que puede tener la capacidad de sugestionar al paciente y hacerlo aceptar que las razones de su malestar son pues las que el médico explicite y que al mismo tiempo tiene que llevar a cabo determinado tratamiento, ¿no? Y acá yo creo que la pregunta la podríamos plantear así entonces, si las enfermedades mentales son inventadas o son reales, ¿no? O sea, se inventan en el ejercicio de la clínica, del área de la salud, o realmente un trastorno psíquico posee elementos reales vividos por el sujeto que expresa este sufrimiento psíquico, ¿no? El cual solo puede tener una significación a partir de cómo el analista accede a esta trama de vivencias, ¿no? Un poquito como despejando el camino para que la palabra logre en el sujeto de análisis expresar justo cómo ha surgido, cómo ha nacido en su singularidad ese malestar psíquico, ¿no? Porque cada neurosis es de acuerdo a cómo la ha vivido el paciente, ¿no? Y esa singularidad hace que, volvemos al tema de la cientificidad propia del psicoanálisis, eso que no puede convertir el tratamiento de la neurosis en una regla, ¿no? En algo que se pueda realizar siempre del mismo modo, nos muestra que la causa del malestar psíquico específicamente tiene que ver con el campo de vivencias del sujeto de análisis. Y no es que esté legitimado por el médico, o en este caso por el analista, ¿no? El analista lo único que hace es hacer que se descubra el reverso de lo que es esta experiencia traumatizante, dramática, existencial, como quieran llamarlo, de un individuo que pues se siente mal consigo mismo, ¿no? Porque también esa es la estructura del malestar psíquico, ¿no? No puedo estar en paz conmigo mismo, que no es lo mismo que señalar otro tipo de dolor físico, ¿no? No es lo mismo decir me duele la pierna, me duele el corazón, el brazo, a decir que me duele todo lo que soy, ¿no? O sea, me duele eso que no sé de mí. Y eso implica una resignificación, una traducción, un estado de transferencia, por supuesto, donde el analista no ejerce el poder ni con la mirada misma que ve hacia el malestar o el síntoma del paciente, sino que está ante todo en un trabajo o ejercicio hermenéutico de desciframiento, ¿no? De desciframiento. Un poco para que pueda conciliarse el trabajo de psicología, psicoanálisis, medicina, tendría que partir entonces, ¿no? Aterrizando la observación que hace Aranza, que hace también Sebastián, que hace el doctor David, ver las posibilidades de interpretación o bien preguntarnos cómo se puede realizar un trabajo o ejercicio hermenéutico en estos tres campos, ¿no? ¿Qué puede interpretar realmente el médico ante el malestar psíquico del paciente? ¿Qué puede interpretar la psicología en este esfuerzo de mostrarse como un saber científico? ¿Y qué puede realmente interpretar también el psicoanálisis? Que pues yo sigo aclarando esto, ¿no? Acá se enfatiza el deseo de alcanzar la cura, pero Freud, cuando ya se da cuenta de que esto tiene que encauzarse hacia otra posibilidad, él mismo, acá lo deja ver un poco, ¿no? Ya qué tanta confianza hay que tenerle al análisis como medio de cura, ¿no?
y que se trata más bien como de un ejercicio también de otra naturaleza, digamos, con otra intención o finalidad, ¿no? Pero bueno, son muchas dificultades, son varias dificultades, creo que todas son interesantes, porque pues los comienzos de una disciplina no son fáciles, ¿no? Cualquiera que sea, es como esto de que el propio Dilthey lo decía, cómo pasar de un manejo técnico brusco e irlo afinando hasta que se convierte en un arte, ¿no? Que puede ir también perfeccionándose hasta que llegue a un grado de cientificidad y de rigor que, volvamos, es diferente para el área de las ciencias del espíritu y que Freud tampoco tiene mucho agrado de decir que el psicoanálisis pertenece a ese campo, pero no por ello acepta que la práctica del psicoanálisis tenga que ser pensado con los mismos criterios que cualquier otra rama de la medicina, ¿no? O sea, a lo mejor ahí estaría el punto a tratar acá, ¿no? Porque estos ensayos de la primera etapa de la producción científica de Freud no concluyen que el psicoanálisis es parte o es una de las diversas disciplinas de la medicina, ¿no? Y bueno, avanzando un poquito más en el texto, ya igual como para ir cerrando y escuchar comentarios, preguntas. Yo sé que, bueno, la idea era terminar esto, pero no, de pronto a veces no se puede. Fíjense, otros apartados importantes. Bueno, acá he subrayado un poquito más adelante, nosotros los médicos, todos ustedes, por tanto, cultivan permanentemente la psicoterapia, por más que no lo sepan, ¿no? Esa expresión que Lacan va a retomar continuamente en escritos, ¿no? 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 Por más que no lo sepan ni se lo propongan, solo que constituye una desventaja dejar librado tan totalmente a los enfermos el factor psíquico de la influencia que ustedes ejercen sobre ellos. ¿De qué modo se lleva a cabo esa influencia? Bueno, eso es a donde va ahora Freud, ¿no? Dice en el siguiente párrafo, acá adelanto un poco, ¿no? Dice ciertos trastornos y muy en particular las psiconeurosis son mucho más accesibles a influencias anímicas que a cualquier otra medicación, ¿no? O sea, el psicoanálisis no implica para la efectividad de su tratamiento medicar al paciente. No es un dicho moderno, sino una vieja sentencia de los médicos, el de que a estas enfermedades no las cura el medicamento, sino el médico, ¿no? La figura del médico, fuera de autoridad, en fin, vale decir la personalidad del médico en la medida en que ejerce una influencia psíquica a través de ella. Pero no es que Freud se quede con esta afirmación de lo que anteriormente llamaba, según en los orígenes de estos temas, la crédula expectativa, ¿no? No es que el psicoanálisis justo tenga como punto de partida lo impresionable que es la palabra del médico ante el paciente, ¿no? Esto sí va a dar lugar al ámbito de la sugestión, pero justo Freud va a decir por qué el psicoanálisis se aparta de la sugestión, ¿no? Dice, bueno, un poco más adelante, hay muchas variedades de psicoterapia, hay muchos caminos para aplicarla, todos son buenos y llevan a la meta de la curación. Acá Freud todavía está respaldándose, ¿no? En esta finalidad, incluso para el psicoanálisis. Eh, un poquito más adelante, dice acá, muy rapidito, nada más les cito esta parte donde comienza ya Freud a distinguir o a debatir con respecto a la sugestión. Noto que muy a menudo se le confunde con el tratamiento sugestivo hipnótico, lo noto porque con relativa frecuencia, incluso colegas que en otros aspectos no me tienen por su hombre de confianza, me envían enfermos refractarios, desde luego, con el encargo de que los hipnotice. Y bien, hace ya 8 años que no practico la hipnosis con fines terapéuticos, ¿no? O sea, al final hay una corrección en la metodología propia que propone el análisis, ¿no? Donde ya no se trata de sugestionar al paciente. Eso. Y creo que la aclaración es muy pertinente porque cuando hay un rechazo al psicoanálisis,
dado que se ocupa de trabajar con la enunciación, con la palabra dicha y silenciada al mismo tiempo, aparenta que se trata de un tratamiento sugestivo aplicado con la hipnosis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí habría mucho también que aclarar, porque los ensayos que también van a acompañar este periodo son los que dedicará Freud a la discusión en torno a la práctica de la hipnosis también, ¿no? Dice, y con esto termino, perdón, perdón por dar como un saltote, pero solo para sustentar o justificar lo que aquí yo les he compartido muy rápidamente, ¿no? Acá lo que les estoy subrayando, escribe Freud ya mucho más adelante, casi a la mitad de este breve ensayito de psicoterapia. La terapia psicoanalítica, o sea, ya aquí después de poner tablas con los médicos y decir que bueno, sí está muy bien, gracias por decir que algo se está haciendo porque practicábamos la sugestión hipnótica, pero sepan que ya tiene tiempo que no se hace para quienes estamos interesados por el psicoanálisis. Ahora diremos de qué va la terapia psicoanalítica. Se creó sobre la base de enfermos aquejados de una duradera incapacidad para la existencia. Qué interesante afirmación de Freud, ¿no? La terapia psicoanalítica, aquí como para responder todas las preguntas, ¿no? Se creó sobre la base de enfermos aquejados de una duradera incapacidad para la existencia. No dice que el psicoanálisis es efectivo para los malestares de estómago, de cabeza, de espalda. A lo mejor haya psicoterapias que puedan realmente hacer una interpretación de por qué esos malestares ocultan cuestiones de carácter psicológica. Y el psicoanálisis todavía radicalizándose como una psicoterapia dirá esto, ¿no? Sobre la base de enfermos aquejados de una duradera incapacidad para la existencia. Y estándoles destinada, su triunfo consiste en que pudo devolverles a un número significativo de ellos duraderamente esa capacidad, ¿no? Bueno, ese es el objeto. A estas alturas ya se puede decir entonces cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis. Quienes tienen esta experiencia de sostener su existencia, ¿no? Y bueno, todo eso aporta, bueno, tiene que aportar mucho significado, ¿no? Para el analista, ¿no? Perdón, doctor Isaac, quisiera hacer, antes de continuar, bueno, aquí hay una pregunta que nos está haciendo también el doctor Johnson. Quisiera aprovechar para preguntarle y que hablemos un poquito de esto que está un poquito más arriba. No sé si podemos subir un poquito donde estábamos, donde menciona, por ejemplo, la distinción que hace Da Vinci entre la pintura y la escultura. Que es bueno, yo la verdad es que desde que lo leí estaba encantado de querer preguntarle eso y no me quiero perder la oportunidad, ¿no? O sea, ahí es importante porque creo que a día de hoy está clasificación que menciona Freud también se puede releer en modelos psicoterapéuticos actuales, ¿no? O sea, en esta distinción que hace Freud entre las terapias sugestivas y las terapias analíticas, ¿no? Entonces, de repente ahí Freud utiliza la metáfora de Da Vinci, que por ahí creo que está, bueno, yo no sé pronunciarlo muy bien, ¿no? Pero ahí está la metáfora entre las terapias sugestivas, creo que el doctor David sí sabe y no está, está viendo que le quiere denunciar. Pero entre la pintura y la escultura, ¿no? Freud nos dice por ahí que la pintura opera como en función de agregar algo, al igual que las terapias sugestivas, mientras que las terapias analíticas, igual que lo hace como en la cuestión de la escultura, pues más bien no se le agrega nada al mármol, ¿no? Sino más bien se le extrae y se le perfecciona para que surja una figura distinta. Y creo que a mí me encantaría que pudiéramos ahondar en ese ejemplo para distinguir lo que sería a lo mejor una psicoterapia de corte sugestivo o a lo mejor lo que Freud todavía en ese tiempo estaba pensando en relación a la hipnosis y el método analítico, ¿no? Que busca algo distinto, aunque ambos llegan a una forma de cura, ¿no? A mí me interesa mucho cuando habla de que a lo mejor a las que operan similar a la pintura, por ahí hablan, ¿no? De que no les interesa mucho encontrar como el origen, ¿no? Una explicación fundante de la patología, sino más bien el cambio, que eso también lo podemos ver reflejado en ciertas
psicoterapias, ¿no? Por ejemplo, pienso en las psicoterapias de corte breve, centrada en el problema, centrada en soluciones, ¿no? Donde lo que interesa no es encontrar un origen, sino como ciertos cambios y lo que implica una terapia pues, directiva, no directiva, no sé, pienso en eso, pero no sé si nos podría hablar un poquito más de esta metáfora que hace Freud en relación a Da Vinci y la pintura y la escultura. No, pues porque Freud estaba enamoradísimo del arte de Leonardo da Vinci, ¿no? Es siempre su inspiración fue Roma, ¿no? Y esto de, incluso ya hasta en sus últimas etapas de escritura, Freud vuelve a recordarnos, ¿no? Que ya en el arte de Da Vinci hay una, diríamos clara, pero aquí ya sería un poco confuso, pero hay como un recubrimiento, ¿no? De cuál es la intención de la creación misma, ¿no? O sea, es, a Freud le parece que el trabajo de Da Vinci, que está dicho desde estas primeras obras y después nos lo volverá a presentar en Moisés, ¿no? O sea, imagínense, estamos en un larguísimo periodo de tiempo mostrando cuál es la gran cuestión que esconde el deseo de la creación, ¿no? Ahora, aquí en este punto, de una manera muy ilustrativa, claramente Freud ocupa estas dos vías artísticas creadoras, la de poner y quitar, ¿no? O sea, para poder establecer efectivamente, lo ha dicho el maestro Sebastián, la diferencia entre las psicoterapias sugestivas y las que llevan a cabo un análisis, porque previamente, líneas más arriba, el propio Freud dirá, es que esto de la psicoterapia que necesitamos redefinir, ya no al modo como los médicos la han ido refutando, aceptando, o como ya lo leímos, haciéndose que no saben de ella, pero la practican, ¿no? Les digo que eso a Lacan siempre esa expresión le va a gustar siempre a Lacan, ¿no? Dice, bueno, ahora establezcamos, qué interesante, una distinción casi que de carácter estética, ¿no? Entre lo que implicaría la sugestión, darle indicación al paciente de qué debe hacer, y por otro lado, con el análisis, separarlo, desprenderlo, ¿no? O sea, esa provocación, esa, esa sacudida del psicoanálisis permite que el camino pueda despejarse por parte del sujeto de análisis y entonces haga de la palabra, haga de su enunciación, haga del autodescubrimiento de su existencia, como lo leímos ahorita en la frase, ¿no? O sea, esta incapacidad de existir pueda nombrarse. La incapacidad de existir como objeto de la psicoterapia psicoanalítica justo avanza, bien lo intuía estéticamente Freud, per vía di porre, ¿no? Quitando, ¿no? Hay que quitar para encontrar dónde está, ese dónde también es confuso, ¿no? Porque no solo es dónde, en qué órgano, es más bien dónde, en qué vivencia, en qué etapa de la vida se me ha hecho difícil existir, ¿no? En qué etapa de la vida comienza esta experiencia angustiante de no poderme reconocer a mí ni al otro, ¿no? Bueno, por poner así un ejemplo, pero la angustia de existir se traducirá de muchos otros modos, ¿no? Solo para decir algo en lo general. Entonces, es tal cual se ha dicho, ¿no? Y qué bonito que estas dos vías, ¿no? Per via di porre, per via di levare, es decir, o bien ponemos, como lo hace la pintura, o bien quitamos, como lo hace la escultura, y esa es una apreciación muy profunda de Freud, porque siempre se sintió mucho más apegado a la escultura que a la pintura, ¿no? Artísticamente, dice Kohlbrunner, bueno, ¿qué era lo que realmente le gustaba a Freud con respecto a las materias artísticas? Pues la música muy poco, pero sí tenía ahí un cierto interés por la ópera, algo, aunque le parecía también una expresión neurótica, ¿no? Pero algo le interesaba. La pintura no tanto, pero la escultura siempre le pareció como, creo que podríamos decirlo así, el modelaje, ¿no? De lo que es la vida psíquica, ¿no? Entonces, sí, ahí, si nos remitimos al texto, acá se los estoy proyectando, ¿no? Me parece. Dice, creo, lo que yo he subrayado en función de esta distinción, fíjense, la psicoterapia analítica, el psicoanálisis, en cambio de las terapias sugestivas, no quiere agregar ni introducir nada nuevo. Con eso, entonces, volvemos a la discusión. La figura del analista no corresponde directamente al quehacer del médico, ¿no?
Porque recuerden que la sugestión la ha desprendido Freud de aquellos médicos que han descubierto que su presencia realmente inspira confianza para que sus pacientes lleven a cabo el tratamiento, ¿no? Y acá con el psicoanalista la cosa es un tanto más, ¿cómo decirlo?, diferente, pues, ¿no? La terapia analítica, en cambio, no quiere agregar ni introducir nada nuevo, sino restar, retirar, y con ese fin se preocupa por la génesis, los orígenes en las vivencias, ¿no? Sí, claro, en un aparato psíquico, donde la pregunta que va a responder Freud en obras posteriores es ¿dónde queda almacenado todo lo vivido y que causa conflicto? Pues en el inconsciente, por supuesto, ¿no? El cual hay una gran cantidad de experiencias de esa naturaleza ya dadas desde la infancia, la génesis de los síntomas patológicos y la trama psíquica de la idea patógena, cuya eliminación se propone como meta, ¿no? Y por este camino de investigación ha hecho avanzar muy considerablemente nuestros conocimientos. Y dice un poquito más adelante, además reprocho a esta técnica, es decir, a la sugestión, que nos impide penetrar en el juego de las fuerzas psíquicas, ¿no? Acá Freud ya no es, no, cuando dice acá las fuerzas psíquicas, Freud no está tanto del lado del mecanicismo de la medicina, propio de las ciencias, propio de la expresión experimental de las ciencias naturales, sino más bien de un acercamiento, pero ese es otro tema muy, muy grande, de un acercamiento que Freud está teniendo más que a las ciencias naturales, cuyo modelo es la física, acercándose a las ciencias de la vida, cuyo modelo es la que por esta época está posicionándose de un modo interesante, que es la biología, ¿no? Entonces, es que no es lo mismo tratar materia estéril que materia con voluntad, ¿no? Algo que está en un constante estado de transformación y de cambio. Así que claro que habría que traducir estos malestares del alma a un juego de fuerzas psíquicas que va a estar profundamente desarrollado por Freud en el lenguaje de la fuerza, como le llama Paul Ricoeur, ¿no? Al tratar estas categorías, ¿no? Mayor placer, displacer, en fin. Por ejemplo, dice ahí el término de este apartado, no nos permite individualizar, lo que decíamos hace rato, la particularidad del síntoma, la resistencia. ¿Cómo es que desde este entonces ya aparece la categoría de resistencia, ¿no? O sea, cosa que, digámoslo para que me permitan insistir en la distinción, no parece que tenga lugar ante la figura de autoridad del médico, ¿no? Salvo cuando después de fracasar el tratamiento, tú digas, bueno, no supo nada, ¿no? Ni me atendió, ni quiso, ni pudo. Pero sí hay resistencia cuando el analista expresa esta transferencia, y digo, no es que la exprese directamente, sino a partir de todo un intercambio de mensajes por traducir, ¿no? Ahí sí hay resistencia. La resistencia con que los enfermos se aferran a su enfermedad, mostrándose refractarios a la curación, y la resistencia es lo único que nos posibilita comprender su conducta en la vida. No vamos a buscar la cura por medio de la buena voluntad y disposición del paciente a sanar, sino vamos a buscar si es posible la cura a partir de la resistencia, ¿no? Y bueno, eso hace, me permito decirlo y con eso concluir, de Freud, del trabajo de Freud, un trabajo tremendamente nuevo y original. Bueno, ahí sigue el texto, hay mucho que decir, qué afortunado que podemos trabajarlo más adelante, será todo un gusto escuchar, ¿no? Lo que el doctor David puede comunicarnos de la lectura de estos ensayos, lo que tú mismo, maestro Sebastián, con estas preguntas que has hecho, que muestras que pues tienes una amplia experiencia sobre la cuestión, pues que podamos seguir analizando y discutiendo y llevando a buen puerto, ¿no? Este ejercicio. Así que bueno, de mi parte, muy, muy agradecido con ustedes, con las personas que han asistido, estudiantes, docentes, bueno, un gusto muy, muy grande, ¿no? Les agradezco muchísimo. Doctor Isaac, muchas gracias a usted. Creo que esto último, digo, a lo mejor para quienes recién
se integran a leer cosas freudianas, como que están justo en los primeros semestres tratando de entender algunas cosas. Sé que hay algunos conceptos, algunas ideas que pueden sonar un poquito complejos, que creo que también es la invitación de estos seminarios, ¿no? Como a darnos cuenta de la complejidad de muchas veces la cuestión psicológica. Creo que es importante también partir desde este parámetro, ya que muchas veces nos encontramos con explicaciones pues un poquito generalistas de ciertas teorías, y esto no pasa solo en el psicoanálisis, ¿no? Pero la idea de presentar estos seminarios es justo conocer de dónde viene la postulación del psicoanálisis, ¿no? Cuáles son sus caracteres epistemológicos, por qué el trabajo de Freud. O sea, creo que lo interesante es notar que Freud sigue teniendo una presencia sumamente importante, incluso a tantos años de haber escrito, y que la gente se sigue peleando con Freud, ¿no? Pero al final del día, eso nos habla de la presencia y la relevancia que tienen las obras freudianas y la complejidad de las mismas. Esto último creo que funda un poquito algo interesante en entender la diferencia entre las terapias analíticas y las terapias sugestivas, ¿no? Porque por ahí a lo mejor nada más me permito como cerrar diciendo esto. A mí me pasa mucho en la docencia, como darme cuenta ya lo que se busca mucho a nivel práctico por parte de los alumnos es la necesidad de obtener técnicas de intervención, ¿no? Que se refiere mucho también a lo sugestivo a veces, ¿no? ¿Y qué le digo a mi paciente? ¿Y como qué tarea le puedo dejar? ¿No? Que esto viene mucho de la tendencia de ciertas formas de hacer terapia, donde lo que se busca es un poquito llevar al paciente como de cierta forma sugestiva hacia la cura, ¿no? Más o menos vete por aquí, haz esto, ¿no? Que lo que nos propone Freud en las terapias analíticas pues nos muestra un camino completamente diferente, pero también muy complejo de llevar a cabo, ¿no? Porque si yo no soy quien voy a direccionar y a sugerir y a dejar tal tarea, etcétera, pues ¿cómo se lleva a cabo la cura, que parece un poco más complejo desde ahí, ¿no? Porque a veces podría ser un poco cómodo para ciertas prácticas tener como ciertas manualizaciones, ¿no? Pero lo que de repente nos propone el psicoanálisis es un encuentro abierto y para el cual no hay como esta forma de estar manualizados, ¿no? Como para estar, digamos, ya en previo conocimiento. Y eso es lo interesante, yo creo, del encuentro analítico, ¿no? Que si bien pues, nos permite como conocer una vía mucho más profunda del psiquismo, porque por ahí también algo que va a decir Freud, me parece, es que estas formas de terapias sugestivas no dan pie, digamos, a conocer realmente el entramado psíquico detrás, ¿no? O sea, a lo mejor resuelven ciertas formas de conflicto, pero no entienden de dónde viene muchas veces, ¿no? Y por ahí Freud más adelante lo vamos a ver, menciona que pues el psicoanálisis, para bien o para mal, sigue siendo el método que nos permite este acceso, ¿no? Y Freud dice que si encontrara otro, pues estaría muy bien, lo tomaríamos, pero de momento el psicoanálisis lo es. Y parece que hasta la fecha el psicoanálisis sigue siendo un elemento importantísimo, ¿no? Bueno, pues la invitación a quienes nos acompañan es a seguir entrando a este mundo. Si pueden ir leyendo los textos, creo que ayudaría mucho para que también se vayan empapando con lo que vamos diciendo. Las siguientes sesiones ya habría una colaboración más activa de las opiniones tanto del doctor Isaac, que ya lo conocieron hoy, también el doctor David Johnson, que nos acompaña y va a estar también opinando, y de un servidor. Entonces, los tres vamos a estar dialogando un poquito más abiertamente en el siguiente seminario, bueno, perdón, en el siguiente módulo del seminario. De momento, pues les agradecemos su atención. Vamos a también dar espacios para preguntas más específicas. En el siguiente ya va a ser un poquito más conversacional, pero cualquier duda, por favor, háganmelo saber al número que tienen de registro. De repente tardo un poquito en contestar porque estoy entre que una cosa y otra, pero créanme que cualquier duda voy a estar muy pendiente de ustedes y cualquier cosa, pues ahí la podemos resolver. De momento, solamente agradecerle pues, al doctor Isaac por la introducción muy importante, muy interesante que nos da del tema, al doctor David Johnson que desde sus preguntas, desde su presencia también nos está acompañando y ya en la siguiente sesión pues nos lo hará también de viva voz. CELOS, Red de Psicología Psicodinámica y Hermenéutica.